Ya, bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. En esta presentación vamos a revisar algunos aspectos sobre la teoría ácido-bases y ya nos vamos a encaminar a términos un poco más propios de la química orgánica. Entonces, los contenidos son principalmente las tres teorías ácido-bases que más se utilizan hoy en día: la teoría de Arrhenius, la de Bronsted y Lowry, donde vamos a ver un par de conceptos importantes dentro de esta teoría, y finalmente vamos a ver la teoría de Lewis, que es la que evoluciona a los conceptos que están más abajo, a estos que aparecen aquí, que voy a colocar el puntero, que son estos de aquí, nucleófilo y electrófilo. Y vamos a aprender a determinar la fuerza relativa en función de la estructura molecular de ácidos y bases, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta clase es reconocer las diferentes teorías existentes sobre ácidos y bases y relacionar la teoría de ácido-base de Lewis con nucleófilos y electrófilos. Según Arrhenius, un ácido es aquella sustancia que contiene hidrógeno y es capaz de producir iones hidrógeno o H+ en solución acuosa. En cambio, una base es una sustancia que contiene el grupo hidroxilo o H y produce iones hidroxilo, obviamente, pero como son iones, son aniones en solución acuosa. Entonces, cuando un ácido y una base de Arrhenius reaccionan, se neutralizan. En este sentido, en la teoría de ácido-base de Arrhenius, la neutralización ocurre cuando un protón del ácido más un grupo hidroxilo de la base forman la molécula de agua, ¿ok? Ahora, obviamente las limitaciones en esta definición se hicieron evidentes, ya que algunas sustancias que no tienen ion hidroxilo son bases. Ejemplos de ellas, el amoníaco. Por lo tanto, rápidamente saltamos a la segunda teoría de ácido-base, la de Bronsted-Lowry. Si bien no es la teoría ácido-base más compleja, yo sin duda creo que es la que más se utiliza, sobre todo a nivel biológico. Creo que esta es una de las más importantes. En esta teoría, nuevamente mantenemos algunas cosas de la teoría de Arrhenius, pero se introducen otras nuevas. Dice, un ácido es un donante de protones, cualquier especie que dona un ion H+ o H3 o más. Principalmente vamos a hablar aquí de H+. Por lo tanto, un ácido debe contener H en su fórmula. Por lo tanto, todos los ácidos de Arrhenius son ácidos de Bronsted y Lowry. Por otra parte, y aquí es donde cambia con respecto a la de Arrhenius, una base es aquella especie que acepta protones, es decir, cualquier especie que acepta un ion H+. Por lo tanto, una base de Bronsted y Lowry deberá contener al menos un par solitario de electrones para unir un protón. Por lo tanto, las bases de Bronsted y Lowry no son bases de Arrhenius, pero sí al revés, todas las bases de Arrhenius son bases de Bronsted y Lowry. Ahora, desde este punto de vista, dice, una reacción ácido-base ocurre cuando una especie dona un protón y otra especie lo acepta simultáneamente. Por lo tanto, podemos reducir una reacción ácido-base simplemente a un proceso de transferencia de protones. Ahora, las reacciones ácido-base no solamente se pueden llevar a cabo en medio acuoso, sino que también pueden ocurrir entre gases, en soluciones no acuosas y en mezclas heterogéneas, así como obviamente la solución acuosa. Entonces, que por lo tanto expandemos mucho más la definición de Arrhenius. Ahora, como ejemplo, tenemos la letra A y la letra B. En la letra A lo que tenemos es un proceso de reacción ácido-base. En este caso, el ácido clorhídrico, tal como dijimos, es aquella especie que contiene H en su estructura y que por lo tanto puede donar protones. Mientras que el agua es aquella especie que al menos contiene un par de electrones que permite aceptar este H+, ¿ya? O protón, ¿ok? Entonces vemos simplemente que hay una transferencia de este protón, o mejor dicho, este par de electrones sin compartir, se une al protón y lo abstrae para generar finalmente cloruro y ion hidrógeno. En el caso de las bases, ahora lo vemos en el otro sentido, tenemos el amoníaco como base, ya que tiene el nitrógeno un par de electrones sin compartir, atrae o se une a un protón de otra especie, en este caso el ácido es el agua, y vemos entonces que el amoníaco ha ganado un protón más
y de hecho tiene una carga positiva mayor, y el agua ha perdido un protón, pero ha ganado un par de electrones y por lo tanto ahora es una especie cargada negativa. Ahora dice, según esta definición, una reacción ácido-base ocurre incluso cuando un ácido o una base simplemente se disuelve en agua, porque el agua actúa como aceptor o donante de protones. Y esto le da al agua toda una perspectiva distinta desde el punto de vista de la reactividad y desde la química. Entonces el ácido dona un protón al agua y la base acepta un protón del agua. Y en este caso vemos que el agua tiene una doble función. Por una parte, el agua ha actuado como ácido donándole un protón al amoníaco que lo ha aceptado, y por otra parte hemos tenido en la primera reacción que el agua ha recibido un protón del ácido clorhídrico. Si es que volvemos al agua, a la imagen anterior. Por lo tanto, el agua tiene esta doble función que se conoce como anfiprótico. Es decir, que actúa como base, aceptando un protón en algunos casos, y en otros casos como ácido, donando un protón. Ahora, esta no es una propiedad exclusiva del agua, pero es muy importante que el agua tenga esta propiedad. Porque gran parte de nuestras reacciones son en solución acuosa, o son en medios acuosos, y por lo tanto, dependiendo de con quién enfrentemos el agua, es cómo se va a comportar. Ahora, dentro de la teoría de Bronsted y Lowry aparece un lenguaje distinto, y entre ellos vamos siempre a tener que reconocer el par ácido-base conjugado. Vamos a tomar de referencia las ecuaciones que tenemos a la derecha, y fíjense bien que aparecen la misma reacción dividida en dos fenómenos. A ver, primero, antes de leer el texto que está a la izquierda, es importante señalar que esta ecuación está en equilibrio. Fíjense bien la doble flecha en ambas direcciones y no se prioriza ninguno de los equilibrios. Y como tenemos un equilibrio químico, podemos entender la reacción en primer lugar de izquierda a derecha o de viceversa, de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a concluir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. En un primer lugar tenemos que el ácido sulfídrico, al interactuar con el amoníaco donando un protón, fíjense bien, el ácido sulfídrico forma una nueva especie que ha perdido un protón y tiene una carga negativa. Ahora, este de aquí, que es el ácido, tiene como pareja acá, esta nueva especie, a la que se le conoce como base conjugada. Desde el otro punto de vista, todavía en la reacción directa, el amoníaco, que es una base, conforma después un ácido conjugado. Estos son los pares: ácido, base conjugada, base, ácido conjugado. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Dice, en la terminología de Bronsted y Lowry, el ácido sulfídrico y el sulfidrilo son un par conjugado ácido-base. El sulfidrilo es la base conjugada del ácido sulfídrico. De manera similar, el amoníaco y el amonio son un par ácido-base conjugado. El amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco. Ahora dice, cada ácido tiene una base conjugada y cada base tiene un ácido conjugado. Para cualquier par conjugado ácido-base podemos generalizar de la siguiente manera. La base conjugada tiene un hidrógeno menos y una carga negativa más que el ácido, y el ácido conjugado tiene un hidrógeno más y una carga negativa menos que la base. Fíjense bien, acá tenemos, si está donando, ¿sí? Está donando hidrógeno, pasa a ser ahora entonces, ¿qué cosa? Si ustedes recuerdan, tal cual, un ácido, y esta es su base conjugada, y ahora esta, que es la base, pasa a formar un ácido conjugado. He visto ahora la reacción en el otro sentido, pero se mantienen siempre las parejas par ácido base conjugado, independiente de que hayan cambiado un poco sus roles, ¿ok? Si bien antes este era el ácido conjugado, ahora vas a ser el ácido y la base conjugada, y este antiguamente era la base conjugada, ahora es la base y este es el ácido conjugado. Simplemente hemos invertido un poco la apreciación que tenemos contra la reacción, ¿ok?
Ahora, otra característica importante que se le da a el agua en la definición de Bronsted-Lowry es que el agua es capaz de autoionizarse. ¿Qué significa esto? Tal como vemos acá, el agua puede actuar contra sí mismo, puede reaccionar consigo mismo. Entonces, vamos a encontrarnos con que el agua va a ser en un caso un ácido y en el otro caso va a actuar como base, y en este caso genera una transferencia de protones. Es decir, que el agua se puede autoionizar. ¿Por qué nos referimos al término autoionizar? Interesante. El agua, ambas moléculas de agua son neutras, perdón. Y lo que vemos es que la que actúa como ácido dona o transfiere un protón, o mejor dicho, la base une un par de electrones sin compartir al hidrógeno o al protón. Ahora ya es protón porque se ha quedado sale sin el par de electrones, y se lo quita al ácido. ¿Ok? Ahora, lo que vemos entonces es lo siguiente. Al ocurrir esta transferencia, nos vamos a encontrar con algo bien interesante. En este esquema, fíjense bien que aquí tenemos un agua y otra agua, y aquí tenemos nuevamente la molécula de agua. Por ahora, aquí aparece con carga más y aquí aparece con carga menos. Aquí me da la impresión que falta algo, porque aquí debería ser formado algo más. ¿Dónde queda más claro esto? Es abajo. Abajo tenemos la misma situación, tenemos ambas moléculas de agua, aquí queda mucho mejor. Claro, aquí falta un hidrógeno. Ya, aquí esto está incompleto este esquema. Lo que sí podemos observar en el de abajo, que queda mucho más claro, fíjense bien que cuando un par de electrones sin compartir de la base roba o se une a un hidrógeno o un protón, en este caso porque sale sin un par de electrones desde la otra molécula de agua, ocurre lo siguiente. Primero se genera una especie cargada positiva que ha ganado en hidrógeno, que es el H3O más, y después tenemos una especie negativa que ha perdido un átomo de hidrógeno pero ha ganado más carga negativa. Pero recuerden que esto lo podemos ver viceversa, es decir, a partir del ion hidrógeno y del ion hidroxilo puedo formar dos moléculas de agua, ¿sí? Entonces ahora estoy yendo hacia el otro lado. Fíjense bien que siempre está presente la flecha de equilibrio químico, ¿ok? Ahora dice, la autoionización del agua es una reacción ácido-base según la teoría de Bronsted-Lowry. Una molécula de agua que actúa como ácido dona un protón a otra molécula de agua que actúa como base. La molécula de agua que dona un protón se convierte en el ion hidroxilo, la base conjugada del agua. La molécula de agua que acepta un protón se convierte en el ion hidronio, que es el ácido conjugado. ¿Ya? Dice, el examen de la reacción inversa de derecha a izquierda muestra que el ion hidronio, que ahora es un ácido, dona un protón a la base, que es el hidroxilo, para formar dos moléculas de agua, lo que les había dicho anteriormente. Una molécula de agua se comporta como un ácido y la otra actúa como base en la autoionización del agua. Y nuevamente volvemos a decir que el agua se comporta como anfiprótica, es decir, las moléculas de agua pueden donar y aceptar protones. Finalmente, llegamos, si bien la definición de Bronsted-Lowry es bastante completa, no es capaz de explicar que ciertas sustancias actúan como ácido, y aquí aparece la definición de Lewis. Si bien hay otras teorías después de la de Lewis, yo diría que la de Lewis es la que es la base de la química orgánica. En este caso dejamos de lado los conceptos de transferencia de protones, ion hidroxilo y H+, y hablamos ya más bien de transferencias de electrones, lo que le da una particularidad. A lo mejor cuando veamos más detalle te van a decir, pero todo el rato lo mismo. Sí, es todo el rato lo mismo, pero ya la conceptualización hace que sea mucho más profunda y mucho más amplia la definición. En este caso dice que la base es cualquier especie que dé un par de electrones para formar un enlace, muy similar a lo que dice Bronsted y Lowry, que es esta especie que tiene un par de electrones sin compartir. El ácido, dice, es cualquier especie que acepta un par de electrones para formar un enlace, y aquí cambió, porque dice que el ácido es cualquier especie que acepta un par de electrones para formar un enlace. Ahora dice, la definición de Lewis, como la definición de Bronsted y Lowry, requiere que una base tenga un par de electrones para donar, por lo que no se expande más allá de las clases de base. Ahora, ¿dónde está la corrección? En la de ácidos.
Dice, por lo tanto, el concepto de Lewis amplía radicalmente la idea de una reacción ácido-base. Dice, para Arrhenius, y aquí vamos a hacer una recapitulación con las tres teorías. Dice, para Arrhenius es la formación de agua a partir de H+, y OH-. Para Bronsted y Lowry es una transferencia de H+ de un ácido más fuerte a una base más fuerte para formar una base más débil y un ácido más débil, que eran los conjugados. Para Lewis es la donación y aceptación de un par de electrones para formar un enlace covalente en un adducto, y aquí ya cambia mucho más. Fíjense bien que hablamos de transferencia electrónica, o mejor dicho, de pares de electrones, y además aparece el concepto de formación de enlace covalente en un adducto. Dice, por definición entonces, una base de Lewis debe tener un par solitario de electrones para donar, mientras que un ácido debe tener un orbital vacante, es decir, vacío, o la capacidad de organizar su enlace para formar uno, con la finalidad de aceptar un par de electrones solitarios y formar un nuevo enlace. Veamos. Lewis empieza a extender la definición ácida o de ácido en algunas especies moleculares. Entonces vamos a hablar ahora de moléculas que actúan como ácidos. Por ejemplo, uno de los casos más comunes de ácidos de Lewis son aquellas especies que son electrón deficientes, es decir, aquellas que violan la regla del octeto y que tienen menos de 8 electrones en su configuración. Tales son átomos como el boro, el berilio y el aluminio. En el ejemplo vemos el trifluoruro de boro que al formar solamente tener 6 electrones en su alrededor sin formar el octeto, vemos que puede recibir un par de electrones de la base que tiene un par de electrones para compartir y generar un nuevo enlace. Aquí en celeste se ha preservado este par de electrones y ha formado el enlace. Esta especie que se forma se conoce como adducto. Aquí tenemos otro ejemplo de una molécula orgánica, en este caso es un éter, aquí está el éter, vemos que este es dietiléter, vemos que tiene el oxígeno par de electrones para compartir al aluminio que es electrón deficiente, y uno de estos pares de electrones ha formado un enlace covalente con el aluminio, ahora el aluminio tiene el octeto. ¿Qué otras cosas más pueden actuar como ácidos? Bueno, aquellas especies que tienen enlaces múltiples polares. Aquí tenemos un ejemplo muy fácil de revisar. Dice, las moléculas con un doble enlace polar también funcionan como ácidos de Lewis. Un par de electrones en la base de Lewis se aproxima al extremo parcialmente positivo del doble enlace para formar un nuevo enlace en el adducto cuando el enlace pi se rompe. La definición de este ácido es bastante más compleja, pero esta es nuestra situación. Tenemos una especie que tiene dos doble enlaces bastante polares, en este caso por la diferencia de electronegatividad que hay entre el átomo de oxígeno y el azufre. Y aquí tenemos nuestra base que va a ser la molécula de agua. La base, recuerden que debe cumplir con que debe tener pares de electrones para compartir. En este caso, vemos que uno de los oxígenos deslocaliza sobre él un par de electrones del doble enlace, quedando ahora con una carga negativa, y esta carga negativa roba el hidrógeno de la base, pero a su vez el oxígeno de la base, que tiene pares de electrones para compartir, un par de electrones se puede unir al azufre que ha perdido un par de electrones debido a esta deslocalización electrónica. Si somos bien analíticos con la imagen, vemos que este hidrógeno era el que tenía la molécula de agua inicialmente, el doble enlace que estaba acá ya no existe, y ahora el azufre sigue quedando más o menos igual, pero ahora no tiene dos dobles enlaces, tiene solo uno, y uno de esos enlaces lo está formando con el oxígeno, con este par de electrones que está en celeste. A eso se refiere con que se rompe un doble enlace y que son moléculas con dobles enlaces polares, ¿sí? Como estos de aquí. También la definición de Lewis dice que los cationes metálicos pueden actuar como ácidos de él. Él dice que cuando un ácido se hidrata, esto es cuando un catión metálico se hidrata, esto es cuando se solvatan, ¿ya? Cuando entran en reacción con agua, también se comportan como ácidos de Lewis. En este caso, lo que vemos es que estos metales M+2 generalmente van a tener la capacidad de rodearse de más moléculas de agua. Principalmente son cationes de transición, de metales de transición. Entonces fíjense bien que en este caso este catión metálico tiene carga deficiente 2+, y se rodea
con moléculas de agua tienen la capacidad de rodearse con 6 moléculas de agua, esto es debido a los orbitales D que poseen, y por lo tanto, al ligarse con 6 moléculas de agua, ha generado 6 enlaces covalentes con las moléculas de agua. Quien ha entregado los pares de electrones todo el rato los entregó el átomo de oxígeno del agua, ¿sí? Entonces el agua actúa como base. Acá hay un pequeño video que ustedes pueden revisar como resumen de las teorías ácido-base. Igual es bien entretenido, solamente hacen clic y funciona el video. Está insertado dentro de la presentación. En la segunda parte de la presentación vamos a hablar nuevamente de ácidos y bases, pero ahora vamos a aprender a determinar la fuerza relativa de los ácidos bases en función de su estructura molecular. O mejor dicho, vamos a determinar la fuerza relativa de ácidos y bases en función de su estructura molecular, ¿sí? Cómo estos conceptos se relacionan. Entonces vamos a volver un poco, o nos vamos a centrar nuestra atención en dos definiciones, la de Bronsted y Lowry principalmente, y en la de Lewis, ¿ya? Esas van a ser nuestros dos caballitos de batalla en este curso. Se van a dar cuenta cuando usemos una u otra por la forma en que escribimos las reacciones químicas, pero en realidad son prácticamente muy similares lo que ocurre. Entonces dice: la especie A- derivada del ácido HA se denomina frecuentemente su base conjugada. A la inversa, HA es el ácido conjugado de la base A-. Las fuerzas de dos sustancias que están relacionadas con un par ácido-base conjugado están inversamente relacionadas. Las bases conjugadas de ácidos fuertes son débiles, al igual que los ácidos conjugados de bases fuertes, ¿sí? Entonces, si el ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Si el ácido es débil, su base conjugada es fuerte. Existe este juego de débil, fuerte, fuerte, débil, dependiendo de cómo venga. Lo mismo aplica para base. ¿Ok? Dice: la relación entre estructura y función es muy evidente en la química ácido-base. De hecho, varias características estructurales específicas nos permiten estimar al menos cualitativamente la fuerza relativa de un ácido HA. El principio rector es el siguiente: cuanto más estable sea la base conjugada, si este es el ácido, esta es su base conjugada, es decir, cuanto menor sea su fuerza de base, más fuerte será el ácido correspondiente. A continuación se indican varias características estructurales importantes que afectan a la debilidad de la base conjugada A-. Y aquí yo he colocado, a diferencia de la presentación que ustedes tienen en el sistema, después la voy a actualizar, la definición de Bronsted y Lowry, pero en este caso la tengo no tan generalizada porque aquí la tengo enfrentada con agua. Un poco para que estén acostumbrados. Si este es el ácido, esta es la base conjugada. Si esta es la base, este es el ácido conjugado. ¿Sí? Un poco para que mantener la idea de pares. La otra forma de escribirla, que es HA, para pasar a H más A menos, exactamente lo mismo, pero podría dar a confusión porque no se generan los pares. El primer fenómeno que vemos que afecta la acidez es la electronegatividad creciente del átomo A que aparece en el ácido HA. ¿Ok? A medida que avanzamos de izquierda a derecha a través de una fila en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenían que para acá eran los grupos y para abajo eran los periodos. Entonces, a medida que avanzamos en una fila, es decir, a medida que avanzamos en los grupos, dice: cuanto más electronegativo sea el átomo al que se une el protón ácido, más polar será el enlace y más ácido será el protón. Electronegatividad para allá y para allá. ¿Se acuerdan? Ese era el comportamiento. Entonces, fíjense bien, hemos tomado el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Son estos cuatro que están aquí. A medida que aumenta la electronegatividad, más ácido será el protón, claro. Esto se debe principalmente a que hay un debilitamiento del enlace debido a que este elemento retiene mucho más los electrones sobre él y deja mucho más flojo a este protón, ¿ok? Entonces, a medida que aumenta la electronegatividad de A, que aquí lo tengo en rojito, mucho más fuerte el ácido, porque este protón está más debilitado. 2. Dice: la electronegatividad de un átomo A depende de su hibridación. Cuanto mayor es el carácter S del orbital de A implicado en el enlace con el protón ácido, más electronegativo es A, porque atrae con más fuerza los electrones de ese orbital. Así, la acidez de un enlace carbono-hidrógeno aumenta a medida que aumenta la hibridación del carbono. A medida que la hibridación del carbono cambia de sp3 a sp2 y de sp2 a sp. Veamos. Nuevamente tenemos un enlace carbono-carbono, tenemos un enlace carbono-carbono simple, doble y triple. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un carbono sp3,
Si ustedes recuerdan el carbono sp3, el carbono sp3 está formado por la hibridación de un orbital s y 3p, por lo tanto el porcentaje de S es del 25%. En la hibridación sp2 es de un 33% porque el orbital híbrido sp2 se construye con un orbital s y 2p. Y finalmente el orbital sp es 50 y 50, 50s y 50p. Este es mucho más, tiene mucho más caracteres y por lo tanto es mucho más ácido, ¿ya? Es decir, aumenta la acidez a medida que aumenta la hibridación, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Y aquí nuevamente tenemos que nuestro ácido es el que está jugando o está cambiando. Es decir, este protón es mucho más ácido en un triple enlace que en un enlace doble. Dice, la proximidad de un átomo A otro átomo electronegativo también estabiliza a su base conjugada y aumenta la acidez del protón unido a A. Aquí estamos hablando del protón unido a A y de la base conjugada, por eso están destacados con colores. Esta propiedad se deriva de la transmisión del efecto de atracción de electrones del átomo o átomos electronegativos adicionales a través de los enlaces de la molécula y se conoce como efecto inductivo. El efecto inductivo es un efecto a corta distancia, no más allá de 3 carbonos se puede observar este efecto, pero sí tiene un efecto en la acidez, ¿ok? Fíjense bien que tenemos grupos electroneatractores que van regularizando el efecto inductivo. Entonces tenemos acá en este caso nuevamente un enlace carbono-carbono, ¿ya? Donde vamos a jugar con esta parte. Entonces tenemos un ácido carboxílico. No es un ácido carboxílico, estoy mintiendo, es un alcohol. Tenemos un alcohol y al lado tenemos un grupo metilo. En este caso los hidrógenos no afectan en nada a ese protón, pero este sigue siendo el más ácido, porque tenemos además la electronegatividad del oxígeno. Pero cuando reemplazamos uno de estos hidrógenos de aquí con un átomo mucho más electronegativo, como el flúor, vemos que este ácido, mejor dicho, este protón es aún más ácido. Si volvemos a reemplazar un hidrógeno ahora con otro átomo de flúor, es decir, ya hemos cambiado dos átomos de hidrógeno, vemos que este efecto es mucho mayor y cuando reemplazamos todos los hidrógenos del metil, este era el metil, si lo reemplazamos todo, este protón es ultra ácido, ultra ácido. ¿Por qué? Porque el flúor ejerce un efecto atractivo de la carga electrónica sobre él. Entonces tenemos por un lado el efecto electronegativo del oxígeno que le está quitando un par de electrones a este átomo de hidrógeno, pero además el flúor está trayendo la carga de todo el resto de la molécula, entonces prácticamente está súper debilitado este hidrógeno, o sea, prácticamente ustedes lo miran y sale entonces es un protón súper ácido. Dice, el tamaño creciente de A, nuevamente volvemos a medida que descendemos por una columna de la tabla periódica, ¿sí? Que eran los, si ustedes recuerdan, teníamos los grupos y los periodos, ¿se acuerdan? Entonces dice, las fuerzas ácidas de los haluros de hidrógeno aumentan en el orden HF, HCl, HBr, HI. La disociación para dar H más o H3 o más, que es lo mismo, y A menos se ve favorecida para los A más grandes, porque el solapamiento de su orbital de capa externa más grande con el orbital 1s del hidrógeno es pobre, debilitando el enlace HA. Además, el orbital de capa externa más grande de A no se solapa con el orbital 1s del hidrógeno. Además, los orbitales de capa externa más grandes permiten a los electrones ocupar un mayor volumen del espacio, reduciendo así la repulsión electrón-electrón en el anión resultante. ¿No se entiende nada? Yo tampoco entendía. No, sí se entiende. ¿Qué quiere decir? A medida que es mucho más grande el átomo, en este caso nos hemos quedado con el halógeno, están todos en el grupo de los halógenos, vemos que el yodo es el más grande. Como es tan grande, resulta que, déjenme cambiar el lápiz. Lo voy a hacer para aquí y ustedes después, ¿qué hice? Aquí está. Aquí, pluma. Resulta que el flúor es chiquitito y si bien es chiquitito, lo va a hacer así. Este es el orbital 1s del hidrógeno. Yo escribo feo porque estoy usando el mouse. Y aquí está un orbital
no sé cuál del flúor. Entonces, como los dos son, ese es del flúor. Como los dos son más o menos chiquititos, fíjense bien que el punto de contacto es más o menos equidistante a ambos. Pero en el caso del yodo, me parece que ambos son S, los orbitales. El 1S, nuevamente aquí está mi 1S, me lo hice un poco más chico, perdón, y aquí está el del yodo. Pero resulta que el yodo es tan grande que su orbital 1S es gigante, o sea, perdón, su orbital S es gigante, entonces el punto de contacto, vamos a agrandar un poco este. El punto de contacto de ellos ahora es mucho menor, y por lo tanto, como es menor, el solapamiento entre los dos orbitales 1S, resulta que este orbital está pobremente recubierto por este, y por lo tanto puede salir este hidrógeno. Eso es lo que nos está diciendo a grandes rasgos esto, ¿sí? Yo sé que el monito es feo, pero sirve, ¿ok? Sirve para que me entiendan un poco más la idea. Yo sé que es mucho texto, pero sale. Espero que les haya quedado claro esta idea. Vamos a volver al puntero. Bueno, y aquí estábamos. Tenemos entonces que a medida que aumenta el tamaño de A, es mucho más ácido el protón. ¿Sí? Porque este solapamiento es mucho más pobre. ¿Sí? Después dice 5. La resonancia en A- que permite la deslocalización de carga sobre varios átomos. Este efecto suele verse potenciado por la presencia de átomos electronegativos adicionales en A-. Por ejemplo, el ácido acético es más ácido que el metanol. En ambos casos, un enlace OH se disocia en iones. El metóxido, que es la base conjugada del metanol, posee una carga negativa localizada en el oxígeno. Por el contrario, el ion acetato, que es la base conjugada del ácido acético, tiene dos formas de resonancia y es capaz de deslocalizar su carga sobre un segundo átomo de oxígeno. Así, el ion acetato, la carga negativa se acomoda mejor estabilizando el acetato y convirtiéndolo en la base más débil y por lo tanto un ácido más fuerte. Porque la base conjugada es más débil, el ácido patrón es más fuerte. Veamos. Tenemos el metanol, al actuar con agua se genera el metóxido, esta es su base conjugada. Esta carga negativa no tiene para dónde moverse y queda muy localizada. Al ser una carga súper localizada, esta es una base súper fuerte. Y al ser una base súper fuerte implica que el ácido o la característica del metanol como ácido es de carácter débil. En cambio, el ácido carboxílico, en este caso el acético, alias vinagre, tiene lo siguiente. Fíjense bien, el agua le quita el hidrógeno, esto se va para acá y me queda una deslocalización de electrones. De hecho, tengo estas dos especies. Voy a generar este enlace para acá y este para allá y aquí me queda este equilibrio, estas dos estructuras resonantes. Y como hay esta deslocalización, porque si esto va para acá, va para allá y esto después va a ir para acá y va para acá para formar las dos especies, vemos que la carga negativa puede ir saltando de un átomo a otro. De aquí para acá, de acá, o sea, de acá para allá. ¿Sí? Tú puedes hacer este juego de deslocalizarse. Este para arriba y este para acá y después este para acá y este para abajo. Que son estas dos versiones que tenemos. Como está súper distribuida la carga negativa, dado que se está compartiendo entre varios átomos, la carga negativa no está fija, no está concentrada como acá. Y por lo tanto, el ion acetato es una base súper débil. Pero como es una base súper débil, implica entonces que el ácido carboxílico del cual provenía, que era el ácido acético, es un ácido mucho más fuerte. Y si comparamos el ácido acético contra el metanol, vemos que el ácido acético es mucho más ácido o mucho más fuerte como ácido que el metanol. Ya. Volvemos ahora a la definición de Lewis. Aquí dice que Lewis introduce una descripción más generalizada de la interacción ácido-base en términos de compartición de electrones. Eso ya lo habíamos revisado. Dice, un ácido de Lewis es una especie que contiene un átomo al que le faltan al menos 2 electrones para formar una capa externa cerrada, es decir, son electrón deficiente. U octeto incompleto como lo vimos anteriormente. Una base de Lewis contiene al menos un par solitario de electrones. Hasta ahí es la definición que vimos todo el rato. Acá sí aparecen dos cosas. Vamos a llamar a los halógenos como X y a R a cualquier grupo orgánico, ya sea metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, heptil, octil y así sucesivamente. R es cualquier parte de una molécula orgánica, cualquier grupo alquílico. Y aquí está la definición de Lewis, generalizada. La podemos generalizar de dos formas. Podemos decir que A es una especie que le falta carga
y B es una especie que tiene un par de electrones para compartir para generar este aducto, o podemos decir que A es electrón deficiente y que B está cargado negativo. Entonces se genera este enlace covalente, ¿ok? Avancemos. Fíjense bien que aquí tenemos una especie de boro. Nuevamente en este caso es el tridruro de boro, o puede ser con halógeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que esta especie de electrón deficiente y por lo tanto puede optar a generar un enlace covalente y por lo tanto actúa como ácido de Lewis. El protón o el H3O+ también, el H+ principalmente en este caso, también actúa como ácido de Lewis. Un carbocatión es una especie cargada positiva, una molécula orgánica, también actúa como carbocatión, y todos los metales de transición o las sales de metales de transición también actúan como ácidos de Lewis. Por otra parte, las bases de Lewis son aquellas especies que tienen pares de electrones, que son ricas, en pares de electrones, como por ejemplo este tipo de alcóxido, es el que fuera un derivado de un ácido, un alcóxido. Aquí tenemos el agua u otra especie. Si es el agua no hay problema, si es otro sería un éter. Los tioéteres, aquí tenemos la amina o el amoníaco, y aquí tenemos la fosfina u otra especie, y los halógenos son todas especies básicas del Lewis porque tienen muchos electrones, pares de electrones para compartir. ¿Qué más tenemos? Dice, una base de Lewis comparte su par solitario con un ácido de Lewis para formar un nuevo enlace covalente. Por lo tanto, en la interacción base de Lewis, ácido de Lewis puede representarse mediante una flecha que apunta en la dirección en la que se mueve el par de electrones, de la base hacia el ácido. La reacción ácido-base de Bronsted entre el ion hidróxido y el protón, y un protón mejor dicho, es también un ejemplo del proceso ácido-base de Lewis. Fíjense bien. Aquí tenemos el ion hidroxilo, que tiene una carga negativa y un par de electrones para compartir, y este movimiento de electrones va desde la cola de la flecha hacia la punta, de donde salen los electrones hasta donde llegan. Y fíjense bien que al ocurrir esto, vemos que se forma agua, pero el par de electrones lo abortó un par de electrones del oxígeno. Acá tenemos el mismo ejemplo. Aquí tenemos una trimetilamina, con tricloruro de aluminio, y vemos que el nitrógeno tiene un par de electrones para compartir, y el aluminio electrón deficiente, y se genera este aducto. Sí, obviamente, y como hay una transferencia de carga, este nitrógeno ha cedido un par de electrones y por lo tanto queda con una carga positiva momentánea, y el aluminio queda con una carga negativa aparente, también momentánea. Mientras están así. Y si ahora lo queremos hacer más tipo reacción química, más tipo reacción de química orgánica, aquí tenemos nuevamente un éter, y fíjense bien que este éter tiene un par de electrones para compartir y atacar al trifluoruro de boro, este dietil éter, y vemos cómo esto se ataca y se genera este nuevo aducto en este caso. Ahora también tenemos que la disociación de un ácido de Bronsted HA no es más que la inversa de la combinación del ácido de Lewis H+ y la base de Lewis. Aquí tenemos generalizada la estructura de la definición de Lewis y la de Bronsted, las tenemos relacionadas. Y nos está diciendo que cuando se disocia este ácido HA de Bronsted es la reacción inversa de lo que decimos en Lewis. Entonces, cuando se rompe este enlace, A se lleva el par de electrones y H queda positivo. O H+ es una especie que puede recibir un par de electrones y por lo tanto es un ácido de Lewis, y A-, que tiene un par de electrones, es una base de Lewis. Es decir, así tenemos la relación entre Bronsted y Lewis. Y finalmente vamos a entrar en un término que se deriva de la definición de Lewis. Por eso les digo yo que la definición de Lewis nos entrega mucho más riqueza, sobre todo para explicar algunos mecanismos de la química orgánica que vamos a ver en núcleos mucho más adelante de este curso. Pero por ejemplo tenemos la reacción del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuertísima, y clorometano, este es el clorometano, se los presento. Y este el hidróxido de sodio, que en solución acuosa se encuentra totalmente disociado como Na+ y OH-. Que lo que ocurre aquí, que se forme metanol aquí y se genera sal de mesa.
cloruro de sodio. Ustedes recordarán que el cloruro de sodio en realidad es una sal. Ahora, fíjense bien que el sodio ni siquiera está destacado, no nada. El sodio pasa a ser lo que se conoce como un ion espectador, no participa de la reacción y simplemente él pasa a ser alguien que está ahí mirando la reacción. En este caso, si sacamos el sodio y ahora nos fijamos en el flujo de electrones, podemos decir lo siguiente. El halógeno es capaz de atraer un par de electrones del enlace carbono-cloro, se lleva el par de electrones y ahora el grupo hidroxilo ataca al carbono electrón deficiente, queda positivo este carbono. Y se genera, pasamos desde el clormetano, ahora pasamos a metanol y formamos cloruro, ¿sí? Dice, compare esto con respecto a una reacción de ácido-base de Bronsted. Abajo tenemos una reacción de ácido-base de Bronsted, tenemos una base y un ácido. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Dice, los términos nucleófilo y base de Lewis son sinónimos. Todos los nucleófilos son bases de Lewis. Los nucleófilos, a menudo indicados por la abreviatura Nu o Nu (2 pueden tener carga negativa como el hidróxido o neutros como el agua, pero cada nucleófilo contiene al menos un par de electrones no compartidos. Por otra parte, todos los ácidos de Lewis, que son especies de electrones deficientes, son electrófilos. Los electrófilos corresponden a una especie pobre en electrones que puede aceptar un par de electrones para formar un nuevo enlace covalente. Es decir, supongamos, tenemos nuestra base de Lewis, porque tiene carga negativa y pares de electrones para compartir. No siempre la carga negativa es indicativa de que es nucleófilo. En este caso sí. Y tenemos un electrófilo que es un ácido de Lewis porque está deficiente en electrones. Entonces que se genera esta especie. ¿Sí? Bases de Lewis comunes, hidroxilo, especies de azufre, halógenos, aminas, carbaniones. Ácidos de Lewis, carbocationes, electrones moléculas electrones deficientes, octeto incompleto, doble enlaces polarizados, electrones deficientes, grupo de electrones deficientes. Y con eso entonces termino la clase de ácido base que estaba pendiente.